Muy bien, pues hoy vamos a ver, siguiendo con la línea de tipos de datos abstractos fundamentales que empezamos ayer viendo las pilas, hoy vamos a ver las colas, el tipo de datos abstracto cola. Entonces, la cola es una organización que se produce bastante a menudo en el mundo real. Supongo que la habéis sufrido en muchas ocasiones, pero lo que tenéis que ser conscientes es de que es un mecanismo para solucionar un problema. Es un problema de distribución de recursos. Cuando hay un recurso escaso, ya sea un servicio o un recurso material, y hay que distribuirlo entre mucha gente que lo quiere al mismo tiempo, bueno, pues una forma de organizarlo es con una cola. Una forma de racionalizar el acceso a ese recurso es con una cola. Si yo tengo que ir al médico y solo hay un médico y hay mucha gente enferma, pues o nos ponemos en cola o esto es una guerra. Y en ciencias de la computación, en informática, en programación, en las estructuras de datos que se asemejan a una cola, pues también son muy utilizadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues igual que hicimos ayer con las pilas, vamos a hacerlo con las colas. Las vamos a estudiar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista lógico, formal, de cómo es un tipo abstracto de datos, es decir, de sus características, de las operaciones que podemos hacer con ellas, y lo vamos a estudiar desde el punto de vista más de implementación, de cómo implementar una cola. Aquí os pongo algunos ejemplos, como os comentaba antes, de colas, pero ya entiendo que los conocéis vosotros. Y como os decía, siempre se trata de solucionar un problema de acceso a un recurso, servicio escaso, ¿no? ¿Ok? Si entramos ya en el punto de vista formal, más formalmente la cola es una secuencia ordenada de elementos y, a diferencia de las pilas, en esa secuencia ordenada de elementos vamos a tener dos extremos por los que vamos a trabajar. En uno de los extremos siempre lo utilizaremos para insertar elementos y el otro para extraer elementos. Entonces, igual que en el mundo real, cuando llegáis a una cola os ponéis el último de la cola, no el primero, y al primero que se atiende es al que lleva más tiempo esperando, pues lo normal es que cuando nosotros modelemos esto lo hagamos igual. Por eso se habla de un extremo al que llamamos final, la parte de atrás, donde vamos a ir añadiendo nuevos elementos. Los nuevos elementos que añadamos los pondremos siempre al final de la cola. Y hablaremos del otro extremo como el frente, el principio, el inicio, se puede llamar de muchas maneras, de la cola, que será de donde vayamos a ir sacando elementos. Claro, ¿quién sale de la cola primero? El que lleva más tiempo esperando, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo dibujamos normalmente? Pues dibujamos un par de rayas que van a limitar el espacio de almacenamiento de elementos de la cola y luego pues diremos que hay un extremo que llamamos frente y un extremo que llamamos final. Vamos a ir añadiendo elementos por el final y vamos a ir sacando elementos, extrayendo elementos o recuperando datos por el frente. Desde el punto de vista de la extracción de datos, el TDA cola como tipo abstracto de datos, ¿qué operaciones va a tener? Pues vamos a tener las mismas operaciones que teníamos con las pilas, solo que la semántica cambia ligeramente. El insertar va a añadir un elemento, ¿vale? Pero lo va a convertir en el último de la cola. En la pila lo ponía en el tope. El recupera me devuelve no este elemento que acabo de insertar ahora mismo, sino en realidad el que lleve más tiempo insertado, que es el que está en el extremo contrario, en el frente. Y suprime, quita ese elemento, el del frente. Y vacía, igual que en la pila, pues me dice si está vacío o no. Si yo, en este ejemplo lógico, ¿no? Esta visión lógica de la cola, yo voy haciendo operaciones y digo, inserta el número 9. Pues el 9 lo colocaría por el final, ¿vale? Se me desplaza hasta aquí, pero ha entrado por el final. Si inserto un 3, veis ahora más claro que efectivamente está entrando por este lado y se coloca detrás del 9. Inserto un 4 y si ahora suprimo un elemento, el que sale es el 9. Al suprimir el que sale es el 9, que es el que más tiempo lleva dentro de la cola. Y salen por este extremo, por el extremo del frente o inicio de la cola. ¿Se entiende? Sigo insertando, sin problema. ¿Vale? ¿Dudas con esto? ¿Hasta aquí claro? Entendemos cómo funciona una cola, ¿no?
suprimimos este y aparece lo de comportamiento FIFO. Ayer hablábamos de que las pilas podíamos decir que era una estructura con comportamiento LIFO, ¿vale? A las colas el adjetivo que le ponemos es FIFO, que es el primero en entrar, es el primero en salir. El que lleva más tiempo dentro fue el primero en entrar, es el que sale primero de la cola, ¿vale? Que es lo que en el mundo real tiene sentido normalmente cuando nos ponemos en cola para esperar algo. Si yo he llegado antes, me atenderán antes, ¿vale? Entonces hablamos de estructura de datos FIFO para las colas y estructura de datos LIFO para las pilas, ¿ok? Bien, ¿para qué podemos utilizar las colas en ciencias de la computación, haciendo programas? Pues las colas normalmente las utilizamos cuando queremos que dos procesos las utilizaréis mucho en segundo, a partir de segundo, ¿vale? Cuando tengáis que comunicar dos procesos diferentes y un proceso vaya más rápido que el otro, produciendo elementos, por ejemplo, si este, que es el que consume, va más despacio y no quiere perder alguno de los elementos que va produciendo, podemos poner en medio una cola que actúa de lo que se llama buffer. Y entonces esa cola me va almacenando elementos, mientras que el que los consume los va consumiendo poco a poco. Bien, cuando echáis fotos en una cámara de fotos de estas digitales, habéis visto que empieza a echar fotos muy rápido, pero de pronto las va echando, si mantenéis apretado el botón, las va echando cada vez más lento. ¿Eso lo habéis visto? ¿No? Bueno, si no tenéis reflex también es difícil verlo. Pues porque hay un buffer ahí que sirve para contener las imágenes en crudo que va capturando el sensor mientras que se van comprimiendo a JPG, ¿vale? También utilizamos las colas para hacer simulaciones, ¿vale? Se pueden utilizar colas para hacer muchos tipos de simulaciones, en redes se utilizan mucho y se utilizan para hacer simulaciones del comportamiento de las colas del mundo real, ¿vale? Si yo quiero saber qué pasa con qué es mejor, hacer 7 cajeros o un cajero con una cola única. ¿Habéis visto lo de cola única en algún supermercado? Hay muchos cajeros y cada uno se pone en el cajero que quiere, o hay una cola única con un montón de cajeros, pero todos en la misma cola, todas las personas en la misma cola, ¿vale? Carrefour, por ejemplo. Pues todo esto viene de la teoría de colas, que es un campo de estudio amplio, y entonces hacemos simulaciones utilizando colas para estudiar cómo mejorar el rendimiento de las colas del mundo real. Vamos a pasar ya a la parte de implementación. ¿Cómo vamos a implementar una cola? Pues una cola, igual que nos pasaba con las pilas, es una secuencia de elementos. En este caso hay cierto orden. En la pila no podemos hablar de orden en realidad. Pero aquí sí, en los dos casos parece sensato, parece lógico representar la cola, los datos de la cola, con un array o con una estructura enlazada. Pues vamos a hacerlo de las dos formas. Vamos a empezar con la implementación de la cola, tratando de implementar todas las operaciones del interfaz público del tipo abstracto de datos cola, y lo vamos a hacer de dos formas diferentes, o con arrays o con estructuras enlazadas. Vamos con los arrays. Yo quiero tener una cola en mi programa, entonces necesitaré guardar datos. Pues voy a guardar los datos en un array. Al array le llamo datos y yo en un momento dado supongo que tengo estos números dentro de mi cola, ¿vale? El array es capaz de guardar los 3 datos, de hecho los guarda ordenados. Lo que no sé es si van para este lado o para este lado. Entonces, con el array solo no tengo suficiente para representar toda la semántica de una cola. ¿Qué necesito aparte del array? Para saber cuál es el dato que está en el frente de la cola y cuál es el que está en el final de la cola. Aparte de tener los datos guardados, necesitaré, no punteros, sino saber cuál es la posición, si es un array, la posición que ocupa el frente y la posición que ocupa el final, ¿no? Entonces necesitaré un par de variables de tipo entero, una la puedo llamar frente, otra la puedo llamar final, que me indiquen
¿cómo leo yo los datos del array? Es decir, ¿este de aquí es el que lleva más tiempo guardado o es el que lleva menos tiempo guardado? Pues lo puedo decidir como yo quiera y podría ponerlo de las dos formas. Lo que pasa es que si el array empieza aquí en 0, parece fácil ir rellenándolo hacia la derecha en números crecientes, posiciones crecientes, rellenándolo, es decir, añadiendo, de tal manera que el final del array va creciendo, ¿vale? Hasta el final físico del array, ¿no? ¿Y por dónde saco yo los elementos? Por el otro extremo, que es el frente. Bueno, pues primero sacaré el elemento que esté en la primera posición del array, que será el que más tiempo lleve. ¿Se entiende? Entonces, en un momento dado, con los datos aquí en medio, yo tengo que saber que el índice 1, es decir, la segunda posición de este array, es de donde yo voy a sacar el siguiente elemento si es que necesito sacar alguno. Es el frente, ¿vale? Es el principio de la cola, a la persona que van a atender antes. Y tengo que saber en dónde insertar el siguiente elemento, el final de la cola, ¿vale? Cuando llega al último y se coloca el último, pues aquí. Fijaos que en el caso de frente apunta a una celda del array donde sí hay datos y en el caso de final no, ¿vale? Esto es el clásico chiste de ¿quién es el último, no? Pues el último eres tú, que acabas de llegar, porque la posición final es la que todavía no está ocupada, ¿de acuerdo? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Fácil? Bueno. ¿Cómo sabemos el número de elementos que hay en la cola en un momento dado? ¿Vale? Con una variable n que lleve la cuenta. ¿Y si no la pongo? Si no pongo la variable n que lleve la cuenta del número de elementos que hay en cada momento, ¿podríamos saber el número de elementos que hay? ¿Solo con la variable datos, la variable frente y la variable final? ¿Cómo? 4 menos 1, 3, ¿no? Y me dice el número de elementos. O sea que n, bueno, podríamos ignorarlo de momento, ¿vale? Entonces, si ignoramos n, ¿qué pasa si yo voy pues insertando y sacando, haciendo supresiones sin parar? ¿Qué pasará cuando haga 7 inserciones? ¿A dónde apuntará final? Cuando ya haya hecho 7 inserciones, final, ¿a dónde apuntará? A la posición 7, que será la siguiente donde se va a insertar el octavo elemento. Ya tengo 7 elementos dentro de la cola y ahora saco 2 o 3, entonces frente irá avanzando y se pondrá por aquí, ¿vale? ¿Se entiende? Y ahora inserto un elemento más, que se guarda en la posición 7. ¿A dónde tiene que apuntar final ahora? A la posición 8, pero no existe la posición 8. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Que si yo uso esta estrategia, resulta que puede ser que se me acaben las posiciones del array, pero tenga huecos por detrás. ¿Lo veis? O sea, yo voy insertando y extrayendo, y de pronto final vale 8, ya no puedo insertar más, pero es que frente vale 7, porque en realidad en la cola solo hay un elemento, porque he ido insertando y extrayendo, con uno en medio de margen. Y tengo un montón de huecos desaprovechados. Y yo que tendría que verme obligado a decir, oye, ya no puedes insertar más porque la cola se ha acabado. ¿Vale? ¿Cómo podemos solucionar eso? ¿Se os ocurre alguna idea? Podríamos mover todos los elementos hacia la izquierda cada vez que sacamos uno y entonces siempre tendríamos el array ocupando la parte izquierda, ocupado en su parte izquierda, ¿vale? Y efectivamente cuando haya 8 de verdad pues ya no caben más, no hay nada más que hacer, pero así siempre tendríamos ocupado, compactados los datos en la parte izquierda del array, pero cada vez que inserto me toca mover todos los números y esto cuesta trabajo y tiempo. Un segundo. O sea, esto cuesta tiempo y trabajo. Entonces, la operación de insertar, que antes era muy fácil porque yo la insertaba con una sola instrucción o un par de instrucciones, es decir,
no depende, el tiempo de ejecución de insertar no depende del número de elementos que haya en la cola. Ahora, sin embargo, con esta estrategia de compactar, sí que depende. Cuantos más elementos tenga en la cola, más tiempo voy a tardar en insertar uno nuevo. Hemos pasado de orden 1, orden constante de inserción, en el tiempo de inserción, a orden n, que es negativo. ¿Podemos hacerlo mejor? ¿Cómo? La variable n, el número de valores, y cuando el final llega al final, hace la diferencia, es igual al número, eso es el desplazamiento que ha hecho. Si llevamos la cuenta de los números del número de elementos que hay en la cola en todo momento, y resulta que al final se pasa del máximo, comparamos con n, y entonces desplazamos todo hasta el final. Vale. Compactamos menos veces, pero algunas veces al compactar el coste es orden n. ¿Podemos hacerlo mejor? ¿Podemos evitar compactar en todos los casos? Cuando la etiqueta, cuando la variable final llegue al máximo, recuerda que no puedes principio. Podemos usar la estrategia de array circular. ¿Vale? Fijaos, esto es lo que haríamos hasta ahora, lo que habíamos dicho hasta ahora. Simplemente voy insertando elementos y subiendo el valor de final, y si quiero subir el valor de n, también lo puedo hacer, de una variable que lleve la cuenta. Y para suprimir, pues voy avanzando el valor de frente. Pero esto tiene el problema que hemos dicho. Entonces, bueno, por cierto, la forma de saber si la cola está vacía sería ver si la n vale 0. Bien, pero incluso podría evitarme la n, como hemos dicho al principio, y simplemente comparar el valor de final con el de frente, y si el final y frente es lo mismo, es que la cola está vacía. ¿Ok? Pero si utilizamos la estrategia de los arrays circulares y nos imaginamos que en realidad después de la posición 7 viene otra vez la posición 0, ¿vale? En memoria no está dando vueltas, pero podemos imaginarlo. Y utilizamos la operación módulo, eso nos permite que cada vez que final alcanza el 8 módulo 8 es 0. Y entonces final empezará otra vez por el principio del array, ¿vale? Final valdrá 0 cuando al sumarle 1 a 7 se convierta en 8. Y con el frente me va a pasar lo mismo. Se van a ir persiguiendo, pero todo el tiempo van a estar en el intervalo 0-7, si utilizo las operaciones de este modo. Final toma el valor de final más 1, módulo, el número de elementos del array. ¿Se entiende esta idea? ¿Sí? ¿Ok? A ver. Yo tengo aquí implementado ya mi programa parecido al de ayer de las pilas, aunque este no convierte de decimal a binario, simplemente hace una serie de inserciones y supresiones, ¿vale? Pero tengo representada la cola con el array de datos de tamaño máximo n, igual que en el ejemplo, con la variable frente, la variable final y la variable n. Cada vez que inserto, en la posición que indica final, no os olvidéis de eso, final indica la siguiente posición donde voy a insertar. Guardo el dato, incremento final, incremento el número de elementos y ejecuto muestra, que está aquí abajo escrito, la función está aquí abajo escrita, me muestra el contenido del array de datos y por dónde va frente y final. Como tengo la función aquí abajo definida, fijaos que la declaro aquí arriba, solo poniendo su nombre y punto y coma. La declaro aquí para poder utilizarla en todas estas funciones que están por encima de la definición. Entonces, cada vez que inserto muestro el contenido. Cada vez que suprimo muestro el contenido. ¿Cómo suprimo? Avanzando el valor de frente. Fijaos que no toco los datos. ¿Por qué no toco los datos? Porque aunque el dato se quede en el array, que se va a quedar, si yo manejo bien los valores de frente y final, nunca voy a tratar de sacar un dato que no pertenezca al intervalo que está dentro de la cola. ¿Vale? Recupera, vacía y el programa principal que hace esa serie de inserciones y supresiones.
Entonces lo tengo que tener por aquí, este se llama main, lo compilo, lo ejecuto y me sale esto. Cuando inserto el 1, está el 1 en la posición 0, todo lo demás está vacío, F con minúscula es frente, F con mayúscula es final, ¿vale? Y hay un elemento en la cola. Cuando inserto el 2 se pone a continuación, la F mayúscula se ha incrementado para indicar cuál es el siguiente hueco disponible, ¿lo veis? Ahora ejecuto suprime, entonces suprime lo que hace es que avanza la F minúscula, que es el frente, pero deja el dato ahí, no pasa nada, ¿de acuerdo? Inserto otro y al final esto se va desplazando y me quedan 3 elementos correspondientes a este código de aquí, me quedan 3 elementos que son el 3, el 4 y el 5, ¿de acuerdo? ¿Se entiende esto, no? Como hemos visto, esto tiene el problema de que la cola se acaba y dejamos los huecos vacíos. Entonces, para solucionarlo, ¿qué deberíamos hacer? Poner aquí el final igual final más 1 módulo n y aquí el frente igual frente más 1 módulo n. Pero, ¿habéis dicho pero? Que no supere el inicio al suprimir. ¿Al suprimir? No. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que toda la vuelta y dice los valores que tiene. Ah, ok. Lo que no estamos comprobando aquí son las precondiciones de suprime y recupera, que son iguales que las que teníamos ayer para la pila. Yo no puedo suprimir si la cola está vacía, no puedo recuperar si la cola está vacía. Por eso tenemos definida la operación vacía para saber cuándo está vacía. Y habría que incluir aquí, como hicimos ayer en el caso de las pilas, un assert o algo parecido para detectar e informar de ese problema de la precondición, ¿vale? Podemos usar el caso de n igual a 0, que la precondición sería que n sea distinto de 0 antes de suprimir y antes de insertar. ¿Bien? ¿Más dudas? En la línea de esto tenemos un cómo lo llamamos. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿se ve claro cómo hemos conseguido representar la cola con un array y gestionar todas las operaciones de la interfaz? ¿Sí? En el caso de utilizar esta estrategia del array circular, vamos a necesitar llevar el contador n minúscula, el contador de elementos dentro de la cola. ¿Por qué lo necesitamos para este caso y cuando el array no es circular no lo necesitamos? Ya cuando das la vuelta, si tuviera el final en una posición como la 1 o la 2 y el frente la 7 o la 8, si resta el final menos el frente para saber cuántos números tiene, que sea negativo. Por dos razones. Primera, porque en algunas situaciones final va a tener un valor menor que frente y la resta va a salir negativa, y porque nos puede dar el caso de que esté lleno, el array entero esté lleno, y si el array está lleno entero, final ¿cuánto valdrá? 0. Y si está lleno, el siguiente elemento que vamos a sacar estará en la posición 0. Es decir, que frente y final serán iguales. Que es el mismo caso que cuando está vacío. Entonces no podemos distinguir solo usando frente y final, no podemos distinguir cuando está vacío de cuando está lleno, además de que habría que solucionar el problema de los valores negativos. ¿De acuerdo? Pero la solución más sencilla, evidentemente, es la de utilizar un contador y ya está. ¿Vale? Hay otras soluciones, pero vamos a ver esta. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a pasar a implementar la cola utilizando una estructura enlazada. Ayer utilizamos estructura enlazada para representar la pila y vimos que podíamos insertar y extraer por el principio de la estructura enlazada y además eran operaciones muy rápidas. Independientemente de que tengamos cabecera o no, la inserción y extracción por el principio siempre va a ser orden constante, independiente de cuántos elementos tenga la estructura enlazada. Para el caso de las pilas esto nos venía muy bien. ¿Por qué? Porque si insertábamos y extraíamos por el principio de la estructura enlazada, ya estábamos consiguiendo la semántica de la pila.
Pero para el caso de la cola necesitamos insertar por un extremo y extraer por el otro. Entonces, si tenemos una estructura enlazada con o sin cabecera y la operación de inserción y extracción por el principio es de orden 1, tiempo constante, pues podemos poner cualquiera de las dos por el principio. La otra hay que ponerla por el final. Entonces, vamos a imaginar que ponemos la extracción, sacar un elemento, por el principio de la estructura enlazada. Tenemos que hacer la inserción por el final. ¿Qué nos cuesta insertar un elemento al final? Recorrer toda la estructura enlazada hasta encontrar el último nodo y entonces crear un nuevo nodo y enlazarlo con el que antes era el último. Bueno, nos cuesta orden n, pero lo podemos hacer. Vamos a decir lo contrario. En lugar de extraer por el principio e insertar por el final, vamos a insertar por el principio y extraer por el final. Si yo inserto por el principio, ¿qué me cuesta? Pues tiempo constante. Creo un nodo que va a ser el primero y enlazo ese con todos los demás. ¿Cómo extraigo desde el final? Necesito recorrer toda la lista, pero además con cuidado. Si no tengo cabecera, está el caso de que la lista está vacía, que es diferente a de cuando la lista ya tiene algún elemento. Cuando voy recorriendo, tengo que quedarme en el último nodo, no en el anterior, para poder borrar el último y enlazar y dejar bien el puntero siguiente del anterior. Es decir, que me cuesta bastante trabajo. El coste es orden n, ¿no? Pero me cuesta bastante trabajo. Ahora vamos a dar un paso más. Vamos a pensar que yo la estructura enlazada directamente me quedo ya con la idea de frente, es decir, de que voy a extraer elementos por el principio de la estructura enlazada. Y se me ocurre la idea de tener otro puntero adicional que indique en todo momento cuál es el último nodo de la estructura enlazada. Le llamo final, ¿vale? Porque ahí es donde voy a querer insertar. Si yo soy capaz de gestionar la estructura enlazada con estos dos punteros y en todo momento tener frente, como hasta ahora, apuntando al primer nodo de la estructura y final al último nodo, las extracciones, que las haré por el frente, serán de orden 1, como antes, pero las inserciones ahora me van a costar también orden 1. ¿Por qué? Porque yo solamente tengo que crear un nodo nuevo, decirle al del final que su siguiente va a ser este nuevo y convertir final para que apunte al nuevo nodo. Entonces, la inserción por el final, si tengo este segundo puntero, me cuesta orden 1. ¿Vale? Imaginemos que quisiéramos hacerlo al revés, que lo que quiero es extraer por el final, insertar por el principio. La inserción no tengo problema, pero la extracción por el final, incluso con un puntero adicional, me cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque apunte a donde apunte ese puntero, necesito el anterior cada vez que suprimo y me va a costar buscarlo, a no ser que tuviera una estructura doblemente enlazada y ocuparía el doble de memoria con punteros, ¿vale? Como no quiero eso, me quedo con la estrategia que me ha funcionado, y es que voy a extraer por el principio, insertar por el final y tener un segundo puntero, solo uno, no uno por nodo, como la doblemente enlazada, sino solo uno extra, que todo el tiempo me apuntará al último nodo de verdad. ¿Vale? Con todo, para que esto me funcione razonablemente bien y no tenga que hacer muchos casos excepcionales en el código a la hora de insertar, me conviene tener un nodo de cabecera, ¿vale? Porque de esa manera la operación de inserción por el final va a ser siempre igual, esté o no esté vacía la lista, ya que habrá un nodo cabecera y podré utilizarlo para que su siguiente sea el nuevo. ¿Se entiende esta idea? ¿Sí? ¿Lo vemos claro? Aquí tengo la estructura en C que me va a permitir definir la estructura enlazada, que es el nodo que hemos utilizado ya un montón de veces, con el campo de datos y un puntero a su siguiente nodo, ¿vale? Tengo el nombre nptr en lugar del nodo ptr simplemente porque no me cabe en las transparencias, ¿vale? En las demás transparencias no me cabe nodo ptr
y he puesto nptr, pero es lo mismo, ¿eh? Entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Cómo insertamos un nuevo nodo, ¿vale? Yo tengo una cola en la que ya hay dos elementos, la A y la B, y voy a insertar un nuevo nodo, ¿vale? Entonces, para insertar un nuevo nodo, un nuevo elemento en la cola, tengo que crear ese nuevo nodo y lo sujeto con una variable temporal, una variable local a la función que llamo nuevo, como siempre. Aquí no pongo el tamaño de malloc porque no me cabe, pero hay que ponerlo, ¿se entiende, no? Igual que no pongo el tipo de X ni nada, esto es pseudocódigo, no es el código de verdad. Entonces creo un nuevo nodo y lo tengo sujeto con nuevo. A continuación le pongo el dato, el que sea. Si inserto la letra D, pues inserto la letra D. A continuación voy a empezar a hacer las uniones. Lo primero que es poner que este nodo va a ser el último de verdad. Por lo tanto, su campo siguiente lo pongo a nulo. Y lo que me queda es enlazar el que antes era el último con el que ahora es el último de verdad, que es con final flecha siguiente, le pongo el nuevo nodo. Y por último, actualizo la variable final. ¿Sí? Terminaría la función inserta, desaparece la variable local nuevo, pero yo tengo mi cola perfectamente organizada, con el último elemento añadido al final de la estructura. Ahora vamos a ver cómo hacemos la supresión, ¿no? Cómo vamos a ir sacando elementos. Se me ríe la gente que ha trabajado ya en práctica, se ha encontrado estos problemas y le ha costado resolverlos porque han aprendido, ¿vale? Aprender cuesta. Y ahora dicen, y ahora me lo cuentas, ahora que ya lo sé. Bueno, ya lo sabes, fantástico. ¿Cómo suprimimos un nodo por el principio? Bueno, pues lo vamos a hacer muy fácil. Es la estrategia que seguimos para suprimir por el principio directamente. Fijaos que yo primero voy a utilizar una variable local temporal para guardar el nodo que voy a borrar de verdad, y el nodo que voy a borrar va a ser al que apunte frente, ¿vale? Me lo quedo en borrar, me quedo ahí un enlace para borrarlo. Pero antes de borrarlo de verdad, actualizo frente y hago que frente apunte al siguiente del que voy a borrar, que es el nodo que tiene la B, en este caso, ¿sí? Y por último, ¿qué hago? Pues libero borrar. Y ya tengo mi cola actualizada, ¿vale? Entonces, ¿alguien ve algo raro con esto? ¿Qué nodo he borrado? He borrado el nodo que era mi cabecera lógica, ¿no? Y se me queda la lista así. La estructura enlazada se me queda así, pero ¿es un problema que yo haya borrado el nodo que era mi cabecera lógica? En realidad no. Lo que he hecho es que ahora que tiene una B ahí dentro, bueno, tendrá una B, una C, me da igual lo que tenga. Esta es mi nueva cabecera. Y nunca voy a utilizarlo como si fuera un nodo con datos, porque es mi nueva cabecera. Y cuando yo quiera recuperar un dato, o suprimir, o cuando yo quiera recuperar un dato, lo haré siguiendo mi estrategia de frente, flecha siguiente. Este es el primero que hay que sacar de la cola. Es el primero que sacaremos de la cola, ¿vale? Y este es la cabecera. ¿Se entiende? O sea, la operación de recuperar lo que va a hacer es sacar siempre frente, flecha siguiente. Antes, cuando teníamos la cola así, ¿cuál es el primer dato que yo quiero sacar de la cola? Frente, flecha siguiente. ¿Se entiende? Cuando yo borro ese dato, el primero que querré sacar será A. Bueno, si hago lo que he hecho antes y este nodo se me convierte en la nueva cabecera, cuando saque frente, flecha siguiente, sacaré de verdad el que toca. Pregunta. El nodo B, como ahora actúa como nodo cabecera, este es un dato que ya salió, ¿no? Su dato, efectivamente, o lo utilicé porque usé un recupera, o simplemente lo descarté porque hice un suprimir. Ese dato ya nunca lo vamos a poder recuperar, el que hay ahí, porque es mi nueva cabecera en realidad.
¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? ¿Seguro? ¿Cómo sé yo si la cola está vacía o no? Pues si estamos diciendo que utilizamos una estrategia de estructura enlazada con cabecera, la forma de saber si la estructura enlazada está vacía es comprobar que el siguiente nodo de la cabecera no existe. Vacía es comprobar que frente flecha siguiente sea nulo. ¿Vale? Si eso es así, es que no hay nodos. Entonces, imaginaos cuando yo haya suprimido también este y frente me apunte al nodo que tiene una D, que será mi nueva cabecera, ¿vale? Por mucho que tenga una D, la cola estará vacía. ¿Se entiende? Porque está en el nodo cabecera. Si no queremos hacerlo así, podemos modificar suprime y trabajar con frente siguiente. Y entonces sí que borraríamos realmente el nodo que tiene dato, ¿vale? Pero eso ya es decisión de cada uno. Como el código sale así, más cortito, y el efecto es el mismo, no hay problema. Ahora bien, imaginaos que los datos que hay aquí dentro son datos que no son como en este caso enteros, sino que son punteros a algo que requieren memoria dinámica. Evidentemente hay que liberar esa memoria antes de borrar un nodo. ¿Ok? En ese caso es improbable que un usuario decida hacer suprime sin hacer recupera primero. Porque si hace suprime, no estaría liberando los datos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Recuperar el elemento que hay dentro, que normalmente será de otro tipo abstracto de datos, hacer el libera de ese dato y luego el suprime del hueco que ocupaba en la cola. ¿Se entiende? ¿Sí? Si estamos haciendo una cola específica con una función muy concreta, podríamos hacer las liberaciones dentro. Si es que es una cola de algo que requiere reservar memoria automáticamente y liberarla automáticamente, todo se quedaría dentro del TDA y la liberación de memoria la tendríamos que hacer nosotros aquí en el suprime. Pero es un caso excepcional. ¿Vale? Antes de la comparación, os voy a enseñar el código de cómo convertimos esto que teníamos antes, que era la implementación usando array circular de una cola, cómo convertimos eso a tipo abstracto de datos y cómo hacemos un tipo abstracto de datos también, pero usando la estrategia de estructura enlazada. Bien, primero con el de arrays. Si hemos visto que esta es la forma de representar la cola, cuando yo hago mi implementación de cola array, que va a seguir la especificación del tipo abstracto de datos que tengo en cola.h, esto no es ni más ni menos que copiar la especificación a falta de los comentarios siguiendo el formato de Oxygen en donde ponga el efecto y la precondición, ¿vale? Fijaos que igual que ayer tengo mi elemento definido aquí para poder cambiarlo como quiera, tengo el nombre del tipo que es cola y será un puntero a la estructura opaca, a la estructura que todavía no está definida, que se definirá dentro del módulo C de forma privada, y tengo todas mis operaciones: cola crea, cola libera, inserta, recupera, suprime y vacía, ¿vale? ¿Cómo hago la implementación? Pues lo que antes he visto que era la forma de representar la cola, lo meto todo dentro de la estructura cola rep. Bien, y como siempre, al crear un nuevo elemento de este tipo de dato que es cola, pues lo que tengo que hacer es reservar memoria para esa estructura cola rep, rellenar los campos igual que lo hacía antes, los inicializaba, ponía el frente y el final a 0, ponía el número de elementos a 0 y devolver la dirección de esta estructura que encapsula toda la representación privada del tipo de dato. En este caso, liberar la cola solo es hacer free de esa memoria, de esa estructura, porque no hay nada más que liberar. Y el insertar, lo hemos visto antes, solo que sin el C flecha, ¿vale? Porque teníamos un programa principal con una sola cola. Al hacer un TDA, estamos permitiendo que en un programa haya muchas instancias de este mismo tipo de datos, por lo tanto, tenemos que trabajar con los campos
del elemento de tipo cola que nos pasan como parámetro, ¿vale? En esta cola inserto por el final, en esta cola recupero por el frente, en esta cola C suprimo por el frente, ¿vale? Y la cola vacía cuando n valga 0. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Cómo lo utilizo? Pues tengo que incluir cola.h, declarar una variable de tipo cola, C de tipo cola, crear primero la cola con cola crea y luego ya cola inserta, cola suprime, pasándole como parámetro siempre la cola que yo quiera y el elemento que inserto. Al final cola libera y cuando yo quiera pues cola recupera, ¿vale? Sin ningún problema. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? ¿Dudas con la implementación de cola array? ¿Vale? Si queremos hacerla perfecta, incluimos a ser.h y ponemos la comprobación de las precondiciones en suprime y en recupera, igual que hicimos ayer con la pila. Nos vamos a implementar como tipo abstracto de datos de verdad la estrategia de estructura enlazada. ¿Qué necesitamos? Dos punteros, frente y final, que serán punteros ¿a qué? A estructura nodo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es conseguir mantener el interfaz público. Y el interfaz público nos dice que la palabra cola es un puntero a estructura cola rep. Si necesitamos ahora dos punteros a nodos, en el módulo que implementa la cola con la estrategia de estructura enlazada, ahí dentro, de forma privada, definimos el nodo y definimos que la estructura cola rep va a tener dos punteros a nodo, uno al frente y el otro al final. Pero desde fuera nadie sabe que existe nodo y nadie sabe que tenemos dos punteros a nodo. Solamente se sabe que puedo declarar variables de tipo cola, insertar, suprimir, recuperar y vacía. ¿Sí? Por lo demás es casi igual que antes. En el crea tengo que reservar memoria para la estructura cola rep. Pero en este caso, como voy a gestionar una estructura enlazada con cabecera, también reservo memoria para el primer nodo que es la cabecera. Y ese primer nodo será al que apunte frente. Ese primer nodo, que es el único que hay en la lista cuando está vacía, tengo que poner que su campo siguiente es nulo, ¿vale? Si no lo dejaré inconsistente. Y además pongo a final, al otro puntero, apuntando también a ese nodo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Cuando la estructura enlazada que me representa la cola está vacía, solo voy a tener un campo, un nodo. A ver, aquí. Solo tendré este. Y aquí pondrá nulo, pondrá una X. Entonces, frente apunta a este nodo y final también apuntará a este nodo. Eso significa que yo puedo insertar por el final creando un nuevo nodo y conectándolo a la cabecera. Y también significa que no puedo extraer nada porque frente, flecha siguiente es nulo, no hay elementos. ¿Se entiende? Entonces, final siempre me va apuntando al último nodo de verdad que hay en la estructura, porque la posición final es la siguiente a ese. Y frente me va apuntando siempre a la cabecera, porque lo que nos interesa es el campo siguiente que de la cabecera, que es el primero de verdad de la estructura enlazada que me representa la cola. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Lo hacemos así. El cola libera lo dejamos de momento y vamos al cola inserta. El cola inserta es exactamente el código que hemos visto antes, solo que con un malloc concreto, ¿vale? Que el tamaño, que reserva tamaño de la estructura nodo. Reservo un nuevo nodo, le pongo el dato y como va a ser el último, pongo su campo siguiente a nulo. Ahora, ¿qué hago? Que el siguiente del que hasta ahora era el último, C final es el último hasta ahora, su campo siguiente es el nuevo nodo que acabo de crear. Y C final deja de ser ese nodo para ser el nuevo, que es el de verdad el último.
¿Sí? ¿Cómo suprimo? Como siempre que suprimo por el principio. Me quedo con el que voy a borrar, que va a ser, en este caso, la cabecera. Hago que la cabecera apunte al siguiente del que borro y libero la memoria de la cabecera, convirtiendo ese siguiente nodo en la nueva cabecera. ¿Sí? Vacía hemos dicho que era muy fácil. Lo puedo hacer de muchas maneras, ¿vale? Si frente y final son igual, efectivamente está vacía, y también puedo hacer que si frente, flecha, siguiente es nulo, es vacía. ¿Veis que en los dos casos es lo mismo? Cuando la cola está vacía, hemos dicho que frente apunta a la cabecera y final apunta a la cabecera. Pues si frente y final apuntan al mismo nodo, es que está vacía, y es el único caso. Es lo mismo que si frente, flecha, siguiente vale nulo, ¿vale? Lo podemos poner de las dos maneras, como queramos. ¿Vale? De las dos maneras vale. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos a guardar esto. ¿Sí? No lo voy a guardar. Sí, lo guardo. Me voy aquí a main 2 y main 2 está incluyendo cola H. Entonces, si yo compilo main 2 junto con cola array.c para que tenga los dos ficheros fuentes y lo ejecuto, dice el elemento que hay en el frente es 3. Estoy insertando 1, 2, suprimo, inserto el 3, suprimo, inserto el 4 y el 5, igual que hacía antes, ¿vale? Y fijaos que antes la F pequeña, que era frente, se me quedaba apuntando al 3. Por eso, cuando muestro aquí el elemento que hay en el frente y recupero, me dice que es 3, ¿vale? Y si en lugar de compilar con la implementación con array, compilo con la implementación de estructura enlazada, pues me compila también, sigue el mismo interfaz, no cambia el programa principal y tiene que hacer lo mismo, evidentemente. ¿Vale? ¿Dudas con la implementación de estructura enlazada? ¿Os queda claro bien el juego de la cabecera? Que voy dejándola como el primer nodo hasta el momento, aunque tenga datos, pero no los uso. ¿Se ve claro eso? ¿Duda por ahí? ¿No? Por último, igual que nos pasaba ayer, con las pilas, comparamos la implementación con array y la implementación con estructura enlazada y tenemos exactamente lo mismo que ayer. En la implementación con array el tamaño es fijo, no varía, pero el tamaño de memoria que usamos es el mínimo necesario para guardar los datos. Con estructura enlazada tenemos sobrecarga de memoria porque cada nodo tiene un puntero al siguiente, entonces usamos más memoria, evidentemente, para guardar la misma cantidad de datos, pero tenemos mucha más flexibilidad por el tamaño dinámico de la estructura enlazada. No tenemos un límite y va a funcionar bastante bien. Entonces dependerá del caso. Igual que pasaba ayer, en este momento podríamos decir, bueno, vamos a hacer una estrategia mixta. Vamos a hacer una implementación con arrays, pero dinámicos, y que vaya creciendo de forma dinámica conforme sea necesario, con la estrategia logarítmica que vimos ayer, de ir creciendo al doble de tamaño, ¿vale? Pero lo dejamos para casa ese ejercicio. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, pues lo dejamos.